Gracias, Pilar. Qué ilusión que me hayas presentado tú, además. Gracias a la Fundación de Amigos por su preciosa y necesaria función y, por supuesto, por darme la oportunidad de hablar por primera vez en este auditorio, que, aunque siento mi casa, porque llevo trabajando en el museo ya 11 años, nunca había estado a este otro lado del auditorio, así que es un día especial para mí. Y gracias también a todas vosotras y vosotros. Os voy a hablar de tú, porque yo a mis amigos no les hablo de usted, y como aquí somos todos amigos, pues así lo voy a hacer. Gracias, decía, por haber decidido que es un buen plan de domingo por la mañana venir al Museo del Prado a escuchar esta charla. Espero que pasemos todos una hora agradable, bonita, disfrutando de la belleza, que es prácticamente, yo creo, la palabra que mejor describe esta obra, Venus y Adonis de Veronés. Pero no quiero que nos adentremos en ese mundo de mitología, poesías, belleza, amor, también dolor, lo vamos a ver, que es a donde nos llevará esta obra, sin hacer referencia a lo que decía Pilar, al día que es hoy. Es un día muy especial. Hoy es 19 de noviembre de 2023 y hoy celebramos el cumpleaños del museo, que cumple nada más y nada menos que 204 años. Como todas y todos sabéis, el Museo del Prado abrió sus puertas un día como hoy, en el 19 de noviembre del año 1819, y lo hizo siguiendo la moda que se había extendido por Europa de abrir grandes museos de arte a finales del siglo XVIII y también, por supuesto, gracias al interés de la Ilustración por la protección y el inventario patrimonial. Y, claro, por supuesto, también gracias a la reina María Isabel de Braganza y a su esposo, el rey Fernando VII. El día que abrió sus puertas, el Prado exponía 311 cuadros. Seguro que todo esto lo saben, pero lo sabéis, pero quiero que esté aquí presente. El día que abrió sus puertas, el Prado exponía 311 cuadros y todos colgaban en los pocos espacios reducidos que rodean a la Rotonda Alta de Goya, donde hoy se expone el Carlos V de Leoni. En esas salas de alrededor, o sea, de las salas 2 a 6 y 40 a 44. En esos pequeños espacios se exponían 311 cuadros. Imaginaos por un momento entrando en esos espacios tan pequeños, bueno, son pequeños, sí, repletos de cuadros, del suelo al techo. No dejaban ni un solo palmo en las paredes libre, ¿no? Cuadros que nunca habían sido vistos por los ojos de quien nos estaba viendo en ese momento. Debió ser un día realmente muy especial, una época muy especial. Aquello fue solo un punto de partida. Desde entonces el museo se ha ido formando y transformando hasta ser lo que es hoy, una institución pues, que conserva más de 8.600 cuadros. No me quiero olvidar de que 3.400 de ellos están expuestos como depósitos fuera de estos muros. Y además cuida y expone también pues, esculturas, artes decorativas, dibujos, fotografías. Obviamente el museo continúa evolucionando, continúa transformándose y no podemos, yo creo, ni imaginar lo que estarán haciendo aquí un día como hoy dentro de otros 200 años, ¿no? Me parece bonito, venía para acá pensando en esto, me parece bonito pensar que el museo cumple años. Yo creo que para los trabajadores del museo esto lo tenemos un poco ahí dentro, ¿no? Que el museo va cumpliendo años y está cada vez mejor, está cada vez más joven, ¿no? Está mejor conservado, está cada vez más bonito, más moderno. Yo creo que es el TikToker más joven, perdón, más mayor de TikTok. Pero ahí está, siendo TikToker y triunfando, ¿no? Y sin embargo nosotros, es así, vamos cumpliendo años y vamos a la inversa, ¿no? Puede parecer muy triste esto para empezar, pero no, lo digo porque realmente me parece que es bonito ser conscientes, es algo obvio, pero ser conscientes de que estamos en un lugar que ya estaba aquí antes de que nosotros existiésemos y que seguirá aquí después también. Al final esa es la función del museo, ¿no? Conservar lo que aquí tenemos para el futuro y también lo es hacer lo posible para que las personas, vosotros y nosotros, disfrutemos de las obras de arte y aprendamos de ellas. En fin, me pongo un poco sensible hablando de la historia del museo. Por cierto, para todo lo que tenga que ver, ya sabéis, para todo lo que tenga que ver con la historia del museo, por favor, leed siempre a Javier Portús. Por ejemplo, ese catálogo de la exposición que comentaba Pilar, Museo del Prado 1819-2019, un lugar de memoria, que es un libro perfecto para aprender historia del museo. Como sabéis, las obras que aquí se expusieron el día de la apertura pues eran únicamente pinturas de autores españoles. Pero la pintura española llegó muy pronto, en 1821, y es que
Es entonces cuando llega al museo esta obra que nos ocupa hoy, este Venus y Adonis de Veronés, 1821, solo 2 años después de la apertura. Y esta obra fue una de las primeras pinturas italianas elegidas para entrar a la institución. Y eso yo creo que nos da una idea de la trascendencia de la pintura, ¿no? Lleva aquí en el museo ya 202 años. Otro dato más antiguo y que también habla de su trascendencia y que además me parece muy emocionante porque suma una capa más de significado a esta obra, es que esta pintura, este Venus de Adonis de Veronés, está aquí en el Prado porque fue una de las obras que Velázquez seleccionó y compró en Venecia para el rey Felipe IV. Durante su segundo viaje a Italia, ya saben, en 1649-1652, un viaje que hizo precisamente para buscar, comprar obras de arte para el rey. Que Velázquez la seleccionase, como digo, entre mucho del mejor arte que pudo ver en Venecia, no lo negaréis, pues le suma un valor especial a esta obra. Por cierto, esta pintura hacía inicialmente pareja con esta otra, que cuenta la historia de Céfalo y Procris. Es una obra que también compró Velázquez y que se trajo a Madrid junto con Venus y Adonis, al Alcázar de Madrid, pero que hoy está en el Museo de Bellas Artes de Estrasburgo porque salió de aquí en torno a 1809, ya imaginaréis que por el expolio napoleónico, y nunca regresó. Bueno, es una obra, no quiero centrarme en esta otra obra, en Céfalo y Procris, pero bueno, diré que trata también, igual que Venus y Adonis, sobre una escena mitológica dramática, sobre una separación de una pareja. Está contándonos el momento en el que Procris, que es ella, muere porque su amado, Céfalo, la confunde con un animal que está entre los arbustos en el bosque. La foto más antigua, bueno, yo me dedico, como ha dicho Pilar, a varias cosas en la Coordinación General de Conservación. Yo solo soy un programador allí, pero nos dedicamos a muchas cosas y trabajamos especialmente con las salas del museo, entonces, y con los cuadros como objeto, no solamente como referencias de la historia del arte, sino con los cuadros y las esculturas como objeto. Y me interesa mucho el aspecto de las salas. Entonces he hecho un pequeño repaso por la ubicación de este cuadro a lo largo de su historia aquí dentro de la casa. La foto más antigua que he podido localizar en los archivos del museo es esta, de en torno a 1910-1911, y el cuadro lo veis, está ahí ya en la galería central. En 1977 la obra colgaba en la sala 8A, que es la sala donde hoy se exponen los bodegones de la primera mitad del siglo XVII, pues como el de los cacharros de Zurbarán o el famoso bodegón de Sánchez Cotán. En esta foto del 77, por cierto, hay un detalle importante en la obra que querría que os fijéis bien, fijaos en ella y ahora más adelante os cuento, pero a ver si lo detectáis vosotros. En el año 97, la obra seguía en esa misma sala, 2008-2009 en la 75, en la sala 41 vuelve a la primera planta en el 2009, sí, quería decir, perdón. Ya en el 2012 llega a la Galería Central, vuelve a la Galería Central, que es donde sigue hoy y a donde espero que vayáis todos dentro de una hora cuando salgáis de aquí a ver la obra en directo porque merece mucho la pena. Pero bien, vamos a dejar de dar vueltas por el museo y vamos a centrarnos un poco en la pintura. Supongo que no es lo más habitual esto de enseñar la trasera de una obra de arte cuando hablamos de ella, cuando nos enfrentamos a ella. Lo hago aprovechando, evidentemente, la exposición que espero que ya hayáis visitado todos y todas, que esta temporada el Museo del Prado, claro, presenta enseñando precisamente las traseras de muchas obras de arte, partes que normalmente no están a la vista, los reversos, pero que son importantes, nos dan información los reversos. Este reverso concretamente, esta trasera de Venus y Adonis, ¿nos cuenta algo sobre Venus y Adonis? Bueno, pues sí, nos da. Las traseras pueden tener pegatinas y anotaciones, por ejemplo, esas pegatinas que tiene arriba, que hablan de un viaje que hizo la obra a algún lugar. Tiene poco más de pegatinas, una pegatina que habla del número de inventario del lienzo, el número de inventario del marco, por otro lado. Pero ya sabéis, porque lo habéis visto en la exposición, que hay un montón de posibilidades en las traseras de las obras de arte. Además, en este caso vemos que el lienzo es el original. Estamos viendo en la parte de atrás de la tela tal cual estaba cuando la pintó Veronés. Sabéis que hay muchas obras que por conservación pues, se han reentelado. Yo no soy
restaurador, pero estoy rodeado aquí en el museo, estamos rodeados de los mejores y las mejores. Y, en resumen, he aprendido de ellos que reentelar consiste en pegar una tela nueva al lienzo original, por la parte de atrás, para reforzarlo, ¿no? De forma que pues, gana consistencia, se reducen posibles deformaciones, en definitiva la obra se prepara para ser todavía más mayor y estar bien conservada. ¿Qué vemos aquí además? Hay algo más, y está relacionado, esto que vemos aquí está relacionado con lo que comentaba en la sala del año 77. Vemos esa parte de abajo, esa franja inferior. Es parte del lienzo pintado que está vuelto hacia atrás y protegido con papel. De hecho, se pueden ver claramente, no sé si claramente, sí, los agujeritos de los clavos en la parte, justo encima del papel blanquito que tenemos abajo, ¿no? Estamos viendo un añadido que en algún momento alguien detectó como no original de la obra de Veronés y decidió doblar y guardar de esta forma para que la imagen frontal de la obra sea la original. Vuelvo a la foto de la sala del año 77 y podéis ver cómo efectivamente tanto en la parte superior como en la inferior hay unas franjas que hoy no estamos viendo. A la vista de esta foto, de este reverso, he consultado con nuestro fantástico equipo de restauradoras del museo y me han confirmado que efectivamente esta obra fue restaurada en el año 88 por el gran restaurador Rafael Alonso, y fue él el que, de acuerdo pues, con el conservador de turno y el equipo directivo, pues, decidieron retirar esos añadidos superiores e inferiores del Veronés. Retirar el superior y doblar hacia atrás la franja inferior. Pero ahora sí le damos la vuelta al cuadro. Y para acercarnos a él, antes me voy a alejar mucho, la verdad. Vamos a hablar de algunos temas que puede parecer que me estoy yendo por las ramas, pero veréis cómo al final vamos a ir avanzando hacia comprender esta obra, ¿vale? O eso espero, al menos. Para comenzar, hablemos de su autor. ¿Quién fue Veronés? ¿Qué significa que esta obra sea de Veronés? Veronés, que aquí nos mira a sus 32 años, nació en 1528 y murió en 1588. La resta es fácil, vivió 60 años. Su nombre de nacimiento era Paolo Cagliari. Lo de Veronés hace referencia evidentemente a su ciudad de origen, ya sabéis que es algo muy habitual en los pintores, la espectacular y literaria Verona. Era hijo de un cantero y se formó en su ciudad, en Verona, con un pintor local llamado Antonio Badile. Durante su formación configuró ya su lenguaje pictórico y no lo llegó a modificar demasiado a lo largo de su carrera. Es decir, que las principales características que él plasmaba en su pintura a comienzo de su carrera las veremos también más tarde, como luego os pondré un par de ejemplos de ello, y como digo, ya estaban en sus primeras pinturas, ¿no? Siguiendo la tradición biográfica de los pintores, por supuesto, Paolo se casó con la hija de su maestro, con Elena. Veronés, como ha dicho Pilar, llegaría a ser uno de los 3 grandes maestros de la pintura veneciana de la segunda mitad del siglo XVI. Los otros 2 eran, claro, Tiziano. Tiziano era unos 40 años mayor que Veronés, pero convivieron porque Tiziano vivió muchísimo para la época y murió con 86 años en 1576, y Tintoretto es el otro, que era solo un poco mayor que Veronés. Veronés pintó sus primeras obras como maestro en Verona en torno a 1546 y pronto consiguió el favor de familias ricas y poderosas de Venecia, para las que trabajó y que le llevarían a mudarse a Venecia en torno a 1555. Estuvo siempre muy bien rodeado de contactos ricos y poderosos que le permitieron tener pues, una carrera llena de éxitos en Venecia, con encargos de familias poderosas, especialmente para la decoración de sus villas, pero también con encargos públicos muy importantes y también con cuadros para iglesias que serán, ya veréis, fundamentales. Entre sus éxitos están, por ejemplo, que en 1553 se le contrató para que participara en la decoración de los techos de varias salas del Palacio Ducal de Venecia. No sé si habéis estado en el Palacio Ducal de Venecia, pero es un lugar al que entrar, porque en Venecia solemos ir poco tiempo y vamos, ¿no? Habitualmente son viajes un poco express de recorrer sus calles rápidamente, siguiendo los carteles, pero hay que entrar en el Palacio Ducal. Es un lugar espectacular realmente. Y este trabajo en el Palacio Ducal le dio la posibilidad de hacer contactos muy importantes con estas familias que decía antes.
Y en 1557 pintó una alegoría de la música, que es esta, en el techo de la Biblioteca Marciana, un edificio fundamental de Venecia, que está ahí junto al Palacio Ducal, ese edificio que tiene todas las terrazas de bar en la puerta, que le valió a Veronés la concesión de la Cadena de Oro, un premio muy importante que le otorgó además un jurado fundamental, que tenía entre sus miembros al propio Tiziano, ¿no? Que era, por supuesto, el gran maestro de Venecia. Pero si Veronés es conocido universalmente por algo, es por sus pinturas sobre lienzo de enorme formato, destinadas a cubrir grandes paredes de edificios venecianos. Quizá la obra más famosa sea esta, Las bodas de Caná, que pintó entre 1562 y 63 para el refectorio de San Giorgio Maggiore en Venecia. Seguro que conocéis la obra y que con ver esta imagen ya es suficiente para reconocerla, pero yo creo que la imagen más habitual de esta pintura, lamentablemente, es esta otra. La imagen de su aspecto en la sala del Louvre, donde se expone hoy, como sabéis, como imagináis, enfrentada a la Gioconda, claro. Que está ahí a la derecha, claro, evidentemente. Bueno, no es mal sitio del todo, porque al final genera este efecto, ¿no? Que es que se juntan las masas de gente, las reales de la sala, con las que están pintadas. Bueno, no deja de tener un aquel. El hecho de que se dedicase a hacer estas grandes pinturas para decorar edificios religiosos y civiles hizo que hasta hace algunas décadas se le considerase un mero decorador, un pintor superficial que trataba los temas de una forma pues, un poco trascendente, se decía en general, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, la verdad. Vamos a quedarnos con estas bodas de Caná para resumir las características de su pintura, si os parece. Voy a reducirlo a 5 puntos, aunque soy consciente de que podrían ser otros muchos más, pero vamos a hablar de 5 cosas. Por un lado, la arquitectura. Arquitecturas monumentales que componen espacios originales. Son arquitecturas basadas en estudios de arquitectos, pero que no existen realmente. Son espacios originales, espacios monumentales, una arquitectura muy protagonista, no es un mero fondo. Y para esto es muy importante tener en cuenta que Veronés es contemporáneo de Andrea Palladio, que es el grandísimo arquitecto del Renacimiento, el grandísimo arquitecto que estaba trabajando además en el Véneto justo en esos años. Y sus ideas, claro, pues se relacionan con estos fondos de Veronés. Estos espacios monumentales y llenos de arquitecturas monumentales, Veronés los habita con figuras que también son monumentales y lo habita con un elevadísimo número de figuras a las que coloca en un muestrario de posturas, una variedad de posturas y actitudes tremenda, que enriquece mucho la composición, dando la sensación de que hay un poco de jolgorio, la verdad, un poco de follón, ¿no? Mucho naturalismo, al fin y al cabo, son figuras que hacen cosas que todos hacemos, pero es verdad que tantas figuras juntas haciendo cosas naturales da un aspecto un poco de fiesta, ¿no? Que es lo que está pintando al final. Y además muchas figuras presentan importantes escorzos muy bien representados. Variedad de ropajes y tejidos, muchos de ellos muy ricos, que representa con una atención al detalle brutal, con una atención a las calidades de las telas muy interesante, ¿no? Telas ricas. Es el tercer punto. El cuarto son unos elementos que parecen anecdóticos, pero que son fundamentales en Veronés, que son los perros. Veronés pinta muy bien los perros y suele presentar perros en primer plano en sus pinturas. No era el único que lo hacía, pero él lo hacía muy bien además. Todo ello lo hace con una paleta, además, pues poco estridente, menos estridente que la de sus contemporáneos, más clara que la de sus contemporáneos. El color, como ha dicho Pilar, es fundamental en la pintura veneciana, es el eje de la pintura veneciana, pero aquí él lo aplica siempre muy atento a una armonía cromática, él no pretende que los colores destaquen en exceso. Todo esto lo aplica, por supuesto, con esa pincelada suelta y libre propia de la pintura veneciana, que luego pasará a España. Hay algunas de estas características que nada tienen que ver con la pintura de Venusti Adonis, como por ejemplo la del Holgorio, pero todas las demás ya veréis que yo creo que se encajan bastante bien con nuestra pintura de hoy. Antes de llegar a la pintura de hoy, vamos a hablar de otra que quizás sea el momento más importante o más famoso de la carrera de Veronés, que es esta pintura.
Terminó de pintar esta pintura, esta última cena, en 1573, y la pintaba para el comedor del convento dominico de San Juan y San Pablo en Venecia. Esta obra, que hoy se encuentra en las galerías de la Academia de Venecia, es un enorme lienzo de más de 5 metros de alto por 13 metros de ancho y debía cubrir toda una pared del refectorio. Bueno, pues esta obra supuso un enorme escándalo. Veronés había decidido por su cuenta y riesgo enriquecer, como solía hacer, la escena tradicional de la Última Cena con más de 30 figuras que nada pintaban en una historia evangélica como es esta. Niños, borrachos, criados, enanos, un par de alabarderos, un par de militares vestidos a la alemana, la tierra de Lutero, atención, un hombre al que le sangra la nariz, en fin, cosas, como decía, anecdóticas naturales. Compone con esto una imagen que realmente más se parece a una gran fiesta, como decía antes, ¿no?, que a una escena sagrada. Vamos, yo creo que delante de esta obra yo tengo ganas de entrar a esta cena y nunca me había pasado con ninguna Última Cena, ¿no? En tiempos de la Contrarreforma, este atrevimiento creativo, esta decisión propia del pintor no podía quedar impune, porque, claro, bueno, ahora explicaré por qué, pero no creáis que la cosa se limitó a un litigio entre el convento y el pintor, esos litigios a los que luego nos acostumbraría muchísimo el Greco, no, sino que llegó a la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, que se había reinstaurado con el Concilio de Trento y que se encargaba de perseguir las herejías y de detectar y corregir cualquier desviación doctrinal, inició un proceso que sentó a Veronés ante su tribunal para rendir cuentas sobre esta pintura. La transcripción de aquella sesión de la Inquisición, de aquel juicio, ha sido muchas veces publicada y yo voy a referirme a algunas de las frases que se dijeron en el juicio porque son importantes para entender Venus y Adonis, veréis. Alguien de la Inquisición, alguien del tribunal, le pregunta: ¿cuál es vuestra profesión? Y él contesta: pinto y hago figuras. ¿Qué significan esos soldados con armas, vestidos como alemanes, con alabardas en las manos? Nosotros los pintores, dice Veronés, nos tomamos la licencia que se toman los poetas y los locos. Por eso he hecho esos dos alabarderos, uno bebiendo y el otro comiendo junto a una escalera, para que algo tengan que hacer. Me parece conveniente, ya que el dueño de la casa, que era grande y rico, según me han dicho, tuviera tales servidores. ¿Alguna persona, le preguntan, os ha encargado que pintarais en este cuadro alemanes, bufones y cosas semejantes? No, señorías, pero el encargo fue de decorar a mi elección. Debido al tamaño, opté por presentar pues, muchas figuras. ¿Sabe usted que en Alemania y en otros lugares infestados de herejía suelen, con diversas pinturas, llenas de groserías y semejantes invenciones, escarnecer y hacer burla de las cosas de la Santa Iglesia a fin de enseñar mala doctrina a las gentes simples e ignorantes? Tal cosa está mal, señor, dice Veronés, pero tengo obligación de seguir lo que han hecho mis maestros. ¿Qué han hecho vuestros maestros?, le preguntan. ¿Acaso han hecho cosas así? Y dice, pues sí, Miguel Ángel, en Roma, en la Capilla Sistina, ha pintado al Señor Jesucristo, a su madre y a San Juan, San Pedro y la corte celestial, todos desnudos, en actitudes diversas, con poca reverencia. ¿Por qué nos importa hoy esto? Bueno, pues porque Veronés en este juicio lo que está haciendo, al final y al principio, es defender la libertad creativa del artista. Dice, nosotros los pintores nos tomamos la licencia que se toman los poetas y los locos. Y es claro, la libertad de los artistas es algo, ya sabéis, que no se daba por hecho en esa época, en el siglo XVI, tampoco en el XVII. Todo lo contrario, los pintores trabajaban principalmente por encargo y con precisas indicaciones sobre lo que sus obras debían incluir. Tema, composición, figuras o incluso los colores que se debían utilizar en sus obras, sobre todo de temática religiosa o de historia, claro. En el caso de la pintura religiosa, además, los artistas no solo contaban con los condicionantes establecidos
por los clientes, sino que además debían respetar toda una serie de normas relativas al decoro y a la dignidad de las imágenes sagradas. Esto se intensificó especialmente después del Concilio de Trento, ese gran congreso a través del cual la Iglesia católica se armó por la lucha contra la reforma de Lutero y que pedía el control sobre las imágenes sagradas, un control que recaía en la Iglesia. Dice literalmente el decreto: evítese, en fin, toda torpeza, de manera que no se pinten ni adornen las imágenes con hermosura escandalosa. Finalmente, pongan los obispos tanto cuidado y diligencia en este punto que nada se vea desordenado o puesto fuera de su lugar y tumultuariamente nada profano y nada deshonesto. Finalmente, Veronés no fue condenado por blasfemia, como todo parecía apuntar, y ni siquiera le hicieron modificar la pintura, porque la estamos viendo con todas las figuras que he comentado antes. No cubrió ninguna figura. Aquí están todos, el enano, los niños, el hombre con la nariz sangrando, los militares. Se encontró una solución distinta, probablemente por intermediación de algún amigo poderoso de los que se rodeaba. El tribunal le permitió solucionar el problema con una acción pues, que no tenía precedentes, que fue incluir en el propio lienzo, con letras, una referencia al tema de la escena, cambiando el de Última Cena por la cena en casa de Leví. Ahí lo podéis ver, justo encima de esta pilastra, de la barandilla, se puede ver Leví. Se trata de un tema, el de Leví, para el que no había referencias a la historia del arte, es decir, que tuvieron que buscar bastante en las escrituras. Sin embargo, era un tema pues, que de golpe hacía encajar esto que estaba pintado con las Sagradas Escrituras. El problema era que lo que había pintado Veronés no coincidía con lo que decían las Escrituras, ¿no? Sin embargo, cambiando el tema, buscando en esos textos un tema que se adaptase a esto que está pintado, el problema se había solucionado, ¿no? Porque se dice de la cena en casa de Leví, se dice, sí, efectivamente. Bueno, la cena en Leví consiste en que Jesús cena con este Leví, que es un recaudador de impuestos. Sus seguidores, los de Jesús, le echan esto en cara y Jesús dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. En fin, esta solución llama muchísimo la atención de los especialistas hoy todavía, porque no era nada en absoluto habitual que se incluyese un título en una obra de una pintura. Ahora mismo estamos acostumbrados a hablar de las obras por sus títulos, pero realmente pues no solían tener títulos. Se hablaba de ellas pues, por los temas que representaban, eso sí, es verdad, pero no se escribía normalmente en el lienzo el título de una obra. Sí que se hacía pues, en inventarios y ese tipo de cosas, se describían a veces más bien, no tenían el título como tal, ¿no? Si os interesa este tema, que es muy, muy, muy interesante, hay un libro muy bueno de Lluís Quintana Trías, se llama Arte y blasfemia, el caso de Veronés, que merece muchísimo la pena. Vamos a dejar aquí a Veronés, defendiendo la libertad creativa de los artistas con las licencias de los poetas y de los locos. Y vámonos a Tiziano, que es otra de las patas fundamentales para entender el cuadro de Veronés Venus y Adonis. Tiziano, ya todos lo conocemos, es el gran pintor veneciano del siglo XVI, recibió los grandes encargos públicos de Venecia, al servicio de sus gobernantes, y su carrera estuvo ligada a la casa de los Austria y su arte, porque su arte se adaptaba perfectamente a las necesidades del poder, básicamente. Pintó retratos de Carlos V y Felipe II, pintó las Furias para María de Hungría y también pintó las poesías para Felipe II. Y ahí vamos, a las poesías. Frente a este panorama que ofrecía la pintura religiosa de poca libertad para los pintores, la mitología se presentaba entonces como una vía de escape para ellos, ¿no? Para la creatividad, para la locura, para la pasión de los artistas. No siempre lo fue, pero son muchas las fuentes documentales que nos evidencian cómo los grandes artistas, según avanzaba el siglo XVI, fueron recibiendo cada vez más encargos de tipo mitológico en los que los mecenas les otorgaban total libertad creativa. Podían hacer lo que quisiesen.
Así fue también, piensan los expertos, el propio Miguel Falomir, director de esta casa, así lo dice en el catálogo de pasiones mitológicas. Así fue también, digo, en el caso del encargo de las pasiones que Felipe II le hizo a Tiziano. En una carta que escribe el pintor Tiziano al rey, el 10 de septiembre de 1554, le explica cómo está variando las composiciones para enriquecer el conjunto. Le habla de temas que pensaba incluir, que finalmente no incluye. Le habla de cuestiones que, en definitiva, están contándonos cómo Tiziano está siendo libre a la hora de crear esta serie de pinturas de las pasiones para Felipe II. Y lo que es más importante, en esta carta nombra por primera vez a este grupo de obras como las poesías. Un término que hasta ese momento solo se había usado una vez, lo había utilizado Giorgio Vasari en sus vidas, para referirse a, efectivamente, un grupo de pinturas mitológicas. Cuando se dio esta libertad a los artistas, pues algunos de ellos, claro, lo aprovecharon bien para dar lo mejor de sí, utilizaron esas pinturas como canal para desplegar todo su talento, ¿no? Podían elegir el tema a representar, algunos de ellos podían elegir la forma de representarlo. Y por eso fue, como digo, el terreno de la demostración de capacidades pictóricas, ¿no? De la inventiva de los pintores. El terreno también de los desnudos, por cierto, y el del erotismo también. La mitología pagana, como la religión, parte principalmente, evidentemente, de fuentes literarias. Igual que los temas religiosos tienen su origen en la Biblia, en los Evangelios y otros textos sagrados, pues los temas mitológicos son conocidos a través de textos, de fuentes escritas procedentes de la antigüedad. Hay que tener en cuenta, además, que en este momento de la historia del arte, en pleno siglo XV y XVI, no existía una gran tradición de pintura mitológica. Mientras que constantemente eran halladas esculturas romanas entre las ruinas, no se conocían restos de pintura de la antigüedad, no llegaban, no quedaban. Esta ausencia de referentes visuales sobre la pintura de la antigüedad obligó a los pintores y favoreció la creatividad entre ellos, ¿no? Que recurrían directamente a fuentes escritas para conocer la mitología, para buscar inspiración para sus pinturas mitológicas. Más tarde, ya en el siglo XVII, muchos de los pintores que quisieron representar escenas mitológicas miraron lo que pintores como Tiziano o Veronés habían inventado en el siglo XVI. De ahí la enorme influencia y la enorme importancia y trascendencia de estas pinturas del siglo XVI. Como digo, los mitos eran narrados en fuentes escritas, sí, pero los pintores no estaban obligados, como sí ocurría con la religión, a ser fieles a estas fuentes escritas. No existía ningún agente de control, no había inquisición sobre la mitología. Y algunos lo supieron aprovechar muy bien. Como digo, un ejemplo perfecto es esta historia de Venus y Adonis y de cómo pasó del texto de Ovidio, de las Metamorfosis del siglo I, al arte del siglo XVI. Vamos a ver qué nos cuenta Ovidio en las Metamorfosis sobre Venus y Adonis. Adonis ha pasado a la historia, todos lo sabemos, por su belleza. Ovidio dice que ya nada más nacer, Adonis, incluso la envidia habría alabado su belleza, pues, como se pintan en un cuadro los cuerpos de los desnudos amores, así es él. Cuando creció y se convirtió en un hombre, resultó ser incluso aún más bello que de niño. Venus, por otro lado, era la diosa del amor, la diosa de la belleza, de la fertilidad, de los placeres, era la madre de Cupido, era la más bella de entre todas las diosas, pero era temida también por su ira y sus venganzas, por cierto. Pues bien, quiso el destino que mientras Cupido, dios del amor, niño revoltoso, juguetón, hijo de Venus, abrazaba a su madre y la besaba, una de sus flechas, accidentalmente, pinchó a Venus. Sus flechas del amor, claro. En ese preciso momento pasaba por delante de Venus Adonis. Ella quedó profundamente enamorada de aquel bellísimo hombre, tanto que lo dejó todo, dejó sus obligaciones como diosa, si es que eso existe, y se fue a pasear con Adonis de caza por los bosques. Pero estaréis de acuerdo conmigo que con el amor suele llegar otra cosa, que es el miedo. El miedo a la pérdida, claro. El miedo a que
aquella historia termine, a la separación. En su caso, en el caso de Venus, este miedo se traducía a tener miedo a todo aquello que hacía correr riesgo a su amado. Adonis era cazador y, por tanto, a lo que tenía principalmente miedo Venus era a las fieras de los bosques que recorrían juntos. En un momento determinado, cuenta Ovidio que durante uno de sus paseos se sentaron en un claro del bosque a descansar. Ella, dice Ovidio, ella se tumbó apoyando su cabeza sobre el regazo de Adonis. Y así, a la sombra, pues Venus aprovechó el momento para contarle la historia, por cierto, de Atalanta e Hipómenes, que no voy a contar aquí ahora porque ya sí que sería irse mucho por las ramas. Después de contar la historia de Hipómenes y Atalanta, le dice Venus: tú, querido mío, huye de estos, de las fieras, de los leones, huye de estos, a fin de que tu valor no sea perjudicial para los dos. Finalizada la historia de Hipómenes y Atalanta, pues Venus deja el placentero descanso junto a su amado y parte hacia el Olimpo de nuevo, volando por los aires con ayuda de unos de sus cisnes, ¿no? Pero el valor se alza en contra de los consejos, dice Ovidio. Casualmente, cuando Venus ya no está, los perros de Adonis, siguiendo el rastro de un jabalí, se adentran en el bosque y él los sigue. Está decidido a atacar al jabalí, a matarlo, pero el jabalí acaba con su vida. Adonis muere. Venus, al percibir su pérdida, regresa velozmente y encuentra a su amado en el suelo en medio de un enorme charco de sangre. Dice Ovidio: saltó y desgarró a la vez su regazo y a la vez sus cabellos y golpeó con sus manos su pecho y quejosa con el destino, dijo: pero, sin embargo, no todas las cosas estarán bajo tu jurisdicción, le dice al destino, ¿no? Siempre permanecerá Adonis en el recuerdo de mi dolor y la sangre se cambiará en una flor. Habiendo hablado así, roció con oloroso néctar la sangre de su amado, que tocada por aquel se hinchó y dice: no hubo una tardanza más larga de una hora entera cuando surgió una flor del mismo color de la sangre. Así es, por deseo de Venus y de la sangre de Adonis, que nacieron las anémonas. Hasta aquí la historia de Ovidio, lo que cuenta Ovidio sobre Venus y Adonis. Pero fijémonos ahora en la pintura que Tiziano pintó sobre este tema, en 1554, que está aquí en pantalla. Esto era parte del encargo que le hace Felipe II, ese de las poesías. Esta obra está en el Prado, la conocéis bien. ¿Reconocemos esta escena en la historia de Ovidio? En fin, sí que está claro que hay un bosque, hay un claro en el bosque, que está Venus, que está Adonis, que están los perros, que está Cupido, pero lo que está ocurriendo aquí no lo describe exactamente Ovidio. Se trata de una invención del pintor, una invención de Tiziano, que al hacerlo, claro, porque hoy no es importante, para nosotros hoy la creatividad de un pintor es evidente, pero de un artista, ¿no? Pero para entonces el simple hecho de que un artista crease una escena nueva en una historia que no está así contada en la fuente literaria, era importante, ¿no? La contradice la historia original. En la historia original se suponía que Venus se había marchado volando hacia el Olimpo y es después cuando él muere, ¿no? ¿Por qué lo hace esto? ¿Por qué hace Tiziano esto? Pues porque puede y porque considera que su escena, así, con este tema que elige representar, pues tiene una carga dramática mucho mayor que la narración de Ovidio, que es verdad que Ovidio resume bastante las historias, no son muy bonitas. Esto es una opinión mía, perdón. Tiziano está enriqueciendo el mito clásico. Está haciendo exactamente lo que los poetas hacen. Tiziano está haciendo lo que los poetas hacen, solo que lo está haciendo con pinceladas en lugar de hacerlo con letras, ¿no? Está pintando una poesía. Por eso se llaman poesías, ¿no? La escena de Tiziano muestra el desesperado intento de Venus por retener a su amado, mientras éste, pues, junto a los perros, se está marchando para cazar. Es para cazar a ese jabalí que va a acabar con su vida, claro. Aquí Venus no se ha marchado volando, como decía. Ellos dos, evidentemente, no solo han estado descansando en el claro del bosque, la jarra del suelo, el cuerpo desnudo de ella nos indican que han estado bebiendo, han estado practicando sexo. Dice Alejandro Vergara que Cupido, al fondo, dormido, podría simbolizar el final de su amor, ¿no? La carrera de él obliga a la diosa a poner una postura muy forzada, preciosa, como de bailarina. Todo es movimiento aquí. Le mira fijamente, con terror.
pero él parece sonreír, está confiado. La composición está directamente inspirada en un relieve antiguo, el lecho de Policleto, que es este que veis aquí. Este tipo de guiños al arte de la antigüedad evidentemente encantaría a Felipe II, encantaría a cualquier mecenas del Renacimiento, como nos encantan a nosotros hoy, ¿no? Tiziano decidió que el tema central de su poesía, además de la belleza y del erotismo, esas escenas eran muy eróticas para la época, se exponían en espacios reservados. El tema principal, digo, iba a ser la desesperación de Venus. Para mí resulta evidente que Tiziano apela aquí a la parte más humana de la diosa, ¿no? A la angustia por la marcha del amado que va a terminar en separación definitiva, ¿no? ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de retener a alguien que se está marchando y que no quieres que se vaya, ¿no? Incluso Venus, la bella Venus, la todopoderosa Venus, la diosa Venus, se desarma y pierde toda capacidad frente al dolor, frente al amor. Una diosa como ella quizá no debería sentir cosas tan humanas, pero las siente y nos hace conectar con ella directamente, ¿no? Muchos artistas se inspiraron después directamente en esta escena de Tiziano, que era original, única. Veronés, nuestro Veronés, también lo hizo. En un momento determinado, centró su producción en obras más pequeñas que las grandes composiciones parietales que hemos visto antes y pintó al menos dos versiones de este asunto de Venus y Adonis. La primera vez es esta, 1563-65, se inspira directamente, evidentemente, en la versión de Tiziano, en la poesía de Tiziano, como podéis ver aquí. Pero él también fue poeta en su segunda versión, nuestro cuadro de hoy, cuyo comitente desconocemos, no sabemos quién le encargó esta obra, los expertos piensan que pudo ser algún poderoso príncipe de Venecia, culto evidentemente. La obra de Tiziano fue muy famosa en su tiempo y triunfó muchísimo. Se hicieron muchísimas copias y versiones. Y aquí él decide distanciarse y crear algo original, algo propio, ¿no? Una nueva escena de la historia. Y él parte de Tiziano, no parte de Ovidio en este caso, ¿no? En la poesía de Veronés, aquí, con un punto de vista que convierte las figuras en algo monumental, con unos colores maravillosos. Fijaos en ese naranja, poco habitual en los pintores, más habitual en Venecia y especialmente más habitual en Veronés. Y esa pincelada suelta que os decía antes, en esta escena es Adonis el que después de estar por ahí por el bosque juntos, apoya su cabeza sobre las piernas de ella y se ha dormido. Es una escena de gran naturalidad. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Es muy natural, ¿no? Están ahí descansando, tan a gusto, después de haber tenido un encuentro sexual, probablemente. Recordemos, en cualquier caso, que en Ovidio es ella la que se tumba sobre él. Aquí, ¿por qué decide Veronés cambiar? ¿Por qué tumba a Adonis sobre Venus? Porque este sueño de Adonis está prefigurando su muerte, nos está hablando de su muerte. Esta escena casi podría ser algo, recuerda un poco, ¿no?, a un Cristo muerto en los brazos de su madre. Venus, vestida con ricos ropajes típicos de la pintura de Veronés, está despierta, lo abanica y lo acaricia. Por cierto, su postura hace referencia claramente a una mítica estatua antigua de Venus agachada o Venus sorprendida en el baño, que pudo conocer Veronés. La postura de Adonis hace referencia a un relieve de un sarcófago antiguo de Endimión, cuya influencia ya había recogido Miguel Ángel precisamente en la Capilla Sistina a la que se refiere Veronés en su juicio, en esta figura de Holofernes, de una de las pechinas de la Capilla Sistina, que, como digo, Veronés había conocido. Aquí tenéis la comparación. Pero de pronto uno de los perros tan característicos de Veronés se percata de la presencia de alguna presa entre los arbustos, o quizás solo ha escuchado al destino asomarse, llegar por ahí, pero el caso es que se arranca a gruñir, se levanta, va a salir corriendo de un momento a otro, ¿no? Cupido lo intenta frenar, con una postura en la que es evidente la relación con el arte clásico, ¿no? Lo intenta frenar, pero no puede con él. El perro va a salir corriendo, lo sabemos todos, ¿no? En ese instante previo a que Adonis despierte, quizá tan solo 1 o 2 segundos antes de que Adonis despierte y se marche, ella se gira hacia el perro, porque estaban ahí muy a gusto, estaba acariciando a su amado. El perro se levanta, hace ruido, ella se gira
Y entiende en ese momento que el instinto cazador del perro, que comparte con su amado, con Adonis, va a acabar con su relación, ¿no? Va a acabar con ese fatal desenlace. Frente al exhibicionista movimiento de Tiziano, que hemos visto antes, ¿no? Con ella retorcida y tal, Veronés elige aquí capturar un instante preciso, ese instante preciso de calma, o más bien ese instante preciso en el que termina la calma, en el que va a terminar la calma, en el que va a terminar el descanso de estos dos amantes. Y con ello también va a terminar su amor. Veronés, bajo una capa de belleza indiscutible, porque es evidente, es una obra bella, nos presenta una poesía sobre el dolor. Igual que Tiziano era más bien desesperación, yo creo que aquí, así lo apunta también Alejandro Vergara cuando habla de esta obra, está hablando del dolor. Fijaos en su cara. Ella es consciente de lo que va a ocurrir, tiene la mirada perdida. Si vais a la galería central a ver la obra, fijaos en la mirada de ella, que en persona impacta bastante más porque no se sabe a dónde está mirando. Sí, al perro, pero no al perro. Está mirando más bien al infinito, ¿no? Está mirando, parece mirar al destino, al que luego se va a dirigir precisamente en el texto de Ovidio, ¿no? La cara de Cupido también lo dice todo, está sufriendo, ¿no? Sabe lo que va a pasar y además es que todo esto lo ha liado él, porque con su flecha accidentalmente pinchó a su madre, ¿no? Cerrando el círculo, estas novedosas escenas que colocaban a los pintores en un punto de creatividad poética, como digo, estas escenas creadas por los pintores retornarían, harían el viaje de vuelta y los escritores, los poetas, a partir de las pinturas de estos pintores, escribirían sobre estas nuevas escenas creadas por los pintores. Hay discusión, ha habido discusión durante años sobre, entre los investigadores sobre el hecho de si alguno de esos textos podía ser un poco anterior a las pinturas de Tiziano, porque había resistencia a creerse que un pintor, que era considerado poco más que un artesano realmente, tuviese la capacidad para crear una pintura como esta. La capacidad me refiero al permiso, no tanto a la capacidad intelectual. Pero está claro que todas las fuentes escritas que hablan sobre estas escenas que se inventan los pintores son posteriores a las escenas de los pintores. Por tanto, está claro que ellos son los creadores de estas escenas, ellos son los poetas con los pinceles, ¿no? Como decía antes, en el siglo XVII habrá pintores, entre ellos, por ejemplo, el gran Rubens, que se hará eco de estas escenas pintadas por Tiziano y por Veronés, y pintarán escenas idénticas, parecidas, muy iguales, ¿no? Bueno, es por todo esto, ya terminando, que esta obra nos ha llevado a hablar de Veronés y de su defensa de la libertad del pintor en aquel juicio, aquella libertad que dice comparte con los locos y comparte con los poetas. Atentos al término loco, que se está refiriendo ya a ese concepto filosófico de la antigüedad que relaciona la locura con la creatividad, ¿no? Ese genio loco que todavía hoy estamos acostumbrados. Se utiliza para justificar ciertas acciones de ciertos artistas, ¿no? Bueno, pues eso, hemos hablado de la libertad del pintor, del juicio. Hemos hablado de Tiziano, de Felipe II, de las poesías, de los creadores de un hito que en la historia del arte es fundamental y en la que se apoyan después un montón de pintores. No deja de ser coherente y muy poético que fuese Velázquez precisamente la persona, el pintor, que se encargó de elegir, de seleccionar este Venus y Adonis de Veronés en Venecia y traerla a Madrid. Porque, como señala Miguel Falomir, el director de este museo, el propio Velázquez después acabaría su carrera haciendo esta contundente defensa del valor, de la creatividad, de la superioridad del humano creando frente a los dioses y la trascendencia de la creatividad en el ejercicio de la pintura, y también lo haría utilizando la mitología para ello. Pero esa ya es otra larga historia para la que no hay tiempo, así que muchas gracias. Gracias.